Niccolò Paganini no fue simplemente un músico talentoso, fue una figura que provocó miedo, fascinación y sospecha por donde pasaba. Desde sus primeras presentaciones, el público sentía que estaba presenciando algo que no debía existir. Sus manos se movían con una velocidad imposible, ejecutando notas que parecían desafiar las leyes del cuerpo humano. Nadie entendía cómo podía tocar piezas tan complejas sin cometer errores, ni cómo lograba producir sonidos que parecían venir de otro lugar. Algunos decían que su violín no sonaba como un instrumento, sino como una voz que lloraba, gritaba y susurraba al mismo tiempo. Su apariencia solo empeoraba la impresión. Paganini era extremadamente delgado, con una postura encorvada y un rostro pálido que parecía el de un cadáver viviente. Sus ojos hundidos daban la sensación de que observaban algo que los demás no podían ver, y su sonrisa, torcida e inexplicable, hacía que muchas personas se sintieran incómodas incluso antes de escucharlo tocar. Durante sus conciertos, comenzaron a circular relatos de personas que afirmaban haber visto una sombra oscura detrás de él, una figura que se movía de manera antinatural, como si estuviera conectada a su cuerpo por hilos invisibles. Con el paso del tiempo, los rumores crecieron. Se decía que Paganini practicaba solo, encerrado durante noches enteras, tocando sin descanso, como si estuviera poseído por una fuerza que no le permitía detenerse. Vecinos afirmaban escuchar música a altas horas de la madrugada, acompañada de murmullos, golpes y risas apagadas. Algunos aseguraban que hablaba solo, discutiendo con una presencia invisible, y que en ocasiones gritaba como si estuviera siendo observado o juzgado por algo que no pertenecía a este mundo. El miedo colectivo se intensificó cuando Paganini comenzó a hablar públicamente de su talento como algo que no podía explicar. Nunca negaba directamente los rumores sobre un pacto, y su silencio solo alimentaba las sospechas. En una época profundamente religiosa, la idea de que alguien pudiera alcanzar semejante habilidad sin la intervención divina resultaba inaceptable. Para muchos, la única explicación posible era un acuerdo con el diablo, un intercambio en el que Paganini habría entregado su alma a cambio de un talento sobrenatural. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, el ambiente alrededor de él se volvió aún más oscuro. A pesar de estar gravemente enfermo, continuaba tocando el violín con una intensidad aterradora, como si supiera que el tiempo se agotaba y que algo estaba esperando cobrar una deuda. Testigos afirmaron que sus últimos conciertos fueron los más perturbadores, con un sonido cargado de desesperación y angustia, como si su música fuera una súplica final. Tras su muerte, ocurrió algo que selló definitivamente la leyenda. La Iglesia se negó a enterrarlo durante años, argumentando que su alma no estaba en paz. Su cuerpo fue trasladado de un lugar a otro, rechazado repetidamente, como si nadie quisiera hacerse responsable de él. Este hecho reforzó la creencia de que Paganini había cruzado un límite prohibido y que algo reclamaba lo que le había sido prometido. Hasta el día de hoy, sus composiciones siguen siendo consideradas algunas de las más difíciles jamás creadas. Violinistas modernos confiesan sentir una incomodidad inexplicable al interpretar su música, describiendo la sensación de ser observados o acompañados por algo invisible. Para muchos, Paganini no fue solo un genio incomprendido, sino la prueba viviente de que ciertos talentos pueden tener un origen demasiado oscuro para ser explicado por la razón humana. Johann Georg Faust no fue un personaje inventado únicamente para cuentos morales o literatura antigua. Existió realmente, y su historia es una de las más inquietantes jamás registradas. Faust vivió obsesionado con una idea peligrosa. El conocimiento humano tenía límites, y esos límites no debían existir. Para él, la sabiduría común era insuficiente. Quería comprenderlo todo, dominar las leyes de la naturaleza, del cielo y del infierno.
Esa obsesión lo llevó a estudiar alquimia, astrología, magia y textos prohibidos que la mayoría temía siquiera tocar. Con el paso del tiempo, Faust comenzó a ganar una reputación extraña. Personas cercanas afirmaban que sabía cosas imposibles, que predecía eventos con precisión inquietante y que podía influir en otros con solo hablarles. No parecía un hombre común. Se decía que su mirada era profunda y perturbadora, como si siempre estuviera analizando algo que los demás no podían percibir. Pronto, los rumores comenzaron a circular. Faust había cruzado una frontera que ningún ser humano debía cruzar. Según los relatos más antiguos, Faust invocó a una entidad demoníaca conocida como Mefistófeles. No fue un encuentro violento ni caótico, sino una negociación fría y calculada. Faust ofreció su alma a cambio de conocimiento absoluto, poder y placer durante su vida. El pacto, según la leyenda, fue sellado con sangre, un contrato que no podía romperse. Desde ese momento, su vida cambió de forma radical. Testigos afirmaban que Faust parecía tener acceso a información imposible para su época. Hablaba de astronomía avanzada, de leyes físicas desconocidas y de secretos que nadie más comprendía. También se volvió influyente, respetado y temido. Sin embargo, su comportamiento comenzó a volverse errático. Tenía cambios de humor extremos, ataques de paranoia y periodos de aislamiento total. Algunos decían que lo escuchaban discutir con alguien invisible, como si no estuviera solo en la habitación. El final de Faust fue tan violento como su historia. Una noche, se escuchó una explosión proveniente de su hogar. Cuando las personas encontraron su cuerpo destrozado, con señales que no podían explicarse de manera racional. Las paredes estaban manchadas, los objetos destruidos, como si algo hubiera reclamado lo que le pertenecía. Para muchos, ese fue el momento exacto en que el pacto llegó a su fin. La historia de Faust se difundió rápidamente por Europa, convirtiéndose en una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. Su nombre quedó asociado para siempre con la idea de vender el alma al diablo. Durante siglos, su caso fue utilizado como ejemplo de lo que ocurre cuando el ser humano intenta jugar a ser Dios, cuando el deseo de saber más supera el miedo a las consecuencias. Lo más perturbador es que, incluso hoy, la figura de Faust sigue reapareciendo en la cultura, el arte y la filosofía. Su historia no solo habla de demonios y pactos, sino de una verdad incómoda. El ser humano está dispuesto a perderlo todo con tal de obtener aquello que más desea. Y a medida que avanzamos en el tiempo, estos pactos dejan de parecer leyendas antiguas y comienzan a tomar formas más modernas, más cercanas y más reales. Robert Johnson fue un hombre común hasta que dejó de serlo. Antes de convertirse en una leyenda del blues, era conocido como un músico mediocre, incapaz de tocar la guitarra con la habilidad mínima para destacar. Las personas que lo escuchaban decían que su música era simple, sin alma, sin algo especial. Johnson desapareció durante un tiempo, sin dar explicaciones, y cuando regresó, ya no era la misma persona. Algo había cambiado de manera radical. Sus dedos se movían con una precisión imposible y su música tenía una profundidad emocional que parecía venir de un lugar oscuro y desconocido. La leyenda cuenta que Robert Johnson hizo un pacto en un cruce de caminos, en plena noche, lejos de cualquier testigo. Según el relato, un hombre alto, vestido de negro, se le acercó, tomó su guitarra, la afinó y se la devolvió. En ese momento, Johnson obtuvo un talento sobrenatural a cambio de su alma. Lo inquietante es que el propio Johnson alimentó esta historia en sus canciones, hablando de demonios, persecuciones, almas perdidas y de alguien que lo seguía constantemente. Sus letras no parecían simples metáforas, sino confesiones disfrazadas de música.
Después de su regreso, su ascenso fue meteórico. Grabó canciones que hoy son consideradas la base del blues moderno, influyendo en generaciones enteras de músicos. Sin embargo, su vida personal se volvió caótica. Johnson vivía con miedo constante, mirando por encima del hombro, como si supiera que algo lo estaba observando. Amigos cercanos afirmaban que sufría ataques de paranoia y que hablaba de una presencia que no lo dejaba en paz. Dormía poco, bebía en exceso y parecía siempre perseguido por una ansiedad inexplicable. Su muerte fue tan misteriosa como su vida. Robert Johnson murió joven, a los 27 años, en circunstancias poco claras. Algunos dicen que fue envenenado, otros que cayó enfermo repentinamente, pero los testimonios coinciden en algo inquietante. Durante sus últimas horas gritaba, se retorcía en el suelo y decía que algo venía por él. Personas presentes afirmaron que su comportamiento no parecía el de alguien muriendo por causas naturales, sino el de alguien aterrorizado por lo que estaba a punto de enfrentar. La conexión con el famoso Club de los 27 solo reforzó la leyenda. Muchos artistas que alcanzaron fama extraordinaria murieron exactamente a la misma edad, alimentando la creencia de que ciertos talentos vienen acompañados de un precio oculto. En el caso de Johnson, su corta vida y su impacto descomunal en la música hicieron que la historia del pacto trascendiera generaciones. No era solo una historia de terror, sino una advertencia silenciosa sobre el costo del éxito rápido. Hasta hoy, su música sigue siendo descrita como inquietante, cargada de una energía difícil de explicar. Músicos modernos confiesan sentir algo extraño al interpretar sus canciones, como si no estuvieran tocando solos. Para muchos, Robert Johnson no fue simplemente un genio del blues, sino el ejemplo más moderno de un pacto antiguo, uno que promete fama y talento a cambio de algo que no puede recuperarse jamás. Aleister Crowley fue uno de los personajes más controvertidos y temidos de su tiempo, y para muchos no fue simplemente un ocultista, sino alguien que caminó demasiado cerca de algo que no debía. Desde joven, mostró una fascinación obsesiva por lo prohibido, rechazando la moral tradicional y buscando experiencias que rompieran cualquier límite espiritual. Estudió rituales antiguos, magia ceremonial y textos considerados peligrosos incluso entre sociedades secretas. Crowley no ocultaba sus intenciones. Quería contactar entidades superiores, dominar fuerzas invisibles y convertirse en algo más que humano. Con el paso de los años, comenzó a afirmar que había logrado comunicarse con seres no humanos. Uno de los más conocidos fue una entidad llamada Aiwass, a quien Crowley describía como su guía espiritual y la fuente de un conocimiento superior. Según él, muchas de sus obras no fueron escritas por su propia mano, sino dictadas por esta presencia. Lo inquietante es que Crowley parecía completamente convencido de ello, hablando de Aiwass como si fuera una persona real que lo observaba constantemente. Su comportamiento se volvió cada vez más extremo. Practicaba rituales sexuales, consumo de drogas y ceremonias que, según sus seguidores, abrían portales a otras realidades. Fundó grupos donde se promovía la ruptura total de normas morales, afirmando que sólo así el ser humano podía alcanzar su verdadero potencial. Sin embargo, quienes estuvieron cerca de él describían un ambiente pesado, cargado, como si algo invisible siempre estuviera presente. Algunos abandonaron estos grupos afirmando haber sufrido pesadillas, paranoia y experiencias inexplicables. Crowley se autoproclamó la Bestia 666, un título que no eligió al azar. Decía que no temía al diablo, sino que lo comprendía. Para muchos, esta afirmación fue la confirmación de que había ido demasiado lejos. A medida que envejecía, su vida comenzó a desmoronarse. Perdió dinero, amigos y reputación. Su salud mental se deterioró
y sus escritos se volvieron cada vez más caóticos, llenos de referencias a entidades que lo vigilaban y pruebas que debía superar. Las personas que lo visitaron en sus últimos años describían a un hombre consumido por el miedo y la obsesión. Aunque públicamente se mostraba desafiante, en privado parecía perseguido por algo que no lo dejaba en paz. Algunos afirmaron que hablaba solo durante horas, discutiendo con voces que nadie más escuchaba. Sus rituales, lejos de traerle iluminación, parecían haber abierto puertas que no sabía cómo cerrar. Crowley murió solo, rodeado de polémica y rumores. Para algunos fue un genio incomprendido, para otros un farsante, pero para muchos fue un hombre que jugó con fuerzas que no entendía completamente. Su legado sigue vivo, influyendo en músicos, artistas y ocultistas modernos, y su figura continúa siendo citada como ejemplo de lo que ocurre cuando la búsqueda de poder espiritual se convierte en obsesión. Lo más inquietante es que, incluso después de su muerte, su nombre sigue apareciendo ligado a rituales, símbolos y prácticas oscuras. Para quienes creen en los pactos y las entidades invisibles, Crowley no fue solo un ocultista, sino alguien que pagó un precio muy alto por intentar cruzar el límite entre el conocimiento humano y lo prohibido. A lo largo de estas historias hay un patrón que se repite una y otra vez, sin importar la época, el país o la persona involucrada. Siempre comienza con un deseo intenso, casi desesperado, seguido de un talento, poder o éxito que parece surgir de la nada. Al principio todo parece una bendición, una oportunidad única que coloca a estas personas por encima del resto. Pero con el tiempo, ese mismo regalo comienza a transformarse en una carga, en una presencia constante que no puede ignorarse. Lo más inquietante es que ninguno de ellos parece haber disfrutado realmente de aquello que obtuvo. Paganini vivió perseguido por rumores y rechazo. Fausto terminó de manera violenta. Robert Johnson murió joven y aterrado. Y Crowley acabó solo, consumido por sus propias obsesiones. En todos los casos, el precio fue mucho más alto de lo que cualquier fama o conocimiento pudo compensar. Es como si el éxito extremo viniera acompañado de una sombra inevitable, una que siempre espera el momento adecuado para reclamar lo que se le prometió. Estas historias nos obligan a preguntarnos algo incómodo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar el ser humano por cumplir un deseo? Porque el diablo, en estas leyendas, no obliga a nadie. No arrastra almas por la fuerza, simplemente ofrece un trato, claro y directo, cuando la persona está más vulnerable. Y ese es quizás el detalle más aterrador de todos. El mal no necesita imponerse, solo necesita que alguien diga que sí. Algunos creen que estos relatos son solo metáforas, advertencias exageradas para hablar sobre la ambición, la obsesión y la falta de límites. Otros, sin embargo, aseguran que hay demasiadas coincidencias, demasiados testimonios similares como para ignorarlos por completo. Historias separadas por siglos que describen los mismos pactos, las mismas promesas y los mismos finales trágicos. Y aunque no podamos probar que estos acuerdos fueron reales, el miedo que provocan sigue siendo muy real. Tal vez el verdadero mensaje detrás de estas historias no sea que el diablo exista de la forma en que lo imaginamos, sino que cada decisión tiene un precio. Que cuando alguien busca atajos hacia el poder, la fama o el reconocimiento, algo siempre se pierde en el camino. Y a veces, esa pérdida no es visible de inmediato. A veces se manifiesta lentamente, en forma de miedo, paranoia, soledad o una sensación constante de vacío. Al final, estas leyendas sobreviven porque tocan algo profundo dentro de nosotros. El temor a perder el control, a cruzar un límite sin retorno, a pagar demasiado caro por aquello que deseamos. Quizás el diablo no necesite aparecer en persona.
Quizás solo observe, esperando pacientemente a que alguien, en un momento de debilidad, esté dispuesto a firmar su propio destino. Y ahora que conoces estas historias, la pregunta no es si crees en ellas o no. La verdadera pregunta es, si te ofrecieran exactamente aquello que más deseas, ¿estarías dispuesto a pagar el precio?